Dicen que el verdadero amor no se encuentra, se revela. Y a veces se revela en los lugares más inesperados. Era un martes frío, de esos que calan hasta los huesos. En medio de la estación central, entre el bullicio de la ciudad y los pasos apurados, un hombre sucio, con la barba desordenada y ropa harapienta, se sentó junto a un muro. Su cabello estaba cubierto por una gorra vieja, y sus ojos, aunque escondidos bajo las sombras, observaban con atención cada rostro que pasaba frente a él. No pedía dinero, no hablaba, solo extendía una mano temblorosa, como quien no espera nada, pero aún conserva un poco de fe. Era Edgar Solano, dueño de uno de los imperios empresariales más grandes del país. Un hombre que, cansado de relaciones superficiales, de mujeres deslumbradas por su poder y fortuna, había decidido hacer algo radical, disfrazarse de mendigo y buscar a alguien que lo mirara sin desprecio. No por su cuenta bancaria, sino por su alma. Durante semanas, probó a distintas mujeres que conocía por redes sociales o que le eran presentadas por amigos. Les citaba en un parque, frente a una cafetería o cerca del metro, siempre apareciendo primero como un vagabundo, sentado a metros del lugar. Y una a una, las mujeres pasaban a su lado ignorándolo, algunas incluso lo insultaban o se alejaban con asco. Pero esa mañana, algo cambió. Una figura femenina apareció entre la gente. No llevaba tacones ni maquillaje costoso. Su ropa era sencilla, algo desgastada, pero limpia. Tenía las manos ásperas de quien trabaja la tierra y una sonrisa tímida que iluminaba su rostro moreno. Isabela Cárdenas, una campesina que había bajado a la ciudad para vender algunas cestas de frutas y verduras que cosechaba junto a su abuela. Al verlo allí, temblando de frío, Isabela no dudó. Se acercó, hincó una rodilla y sin miedo ni repulsión, sacó de su mochila una manzana roja y la puso en su mano. «No tengo mucho, señor, pero usted parece tener aún menos». Edgar la miró, desconcertado. Era la primera vez que alguien lo tocaba con amabilidad desde que había comenzado su experimento. Ella buscó en su mochila una bufanda gastada que llevaba como repuesto y sin pedir permiso se la puso al cuello. «Cuídese. El frío puede ser cruel», dijo con dulzura, y antes de que él pudiera responder, se levantó y siguió su camino. Edgar se quedó allí, inmóvil, con la bufanda sobre los hombros y la manzana en la mano. Su corazón, acostumbrado a los contratos, a los números, a los eventos elegantes, latía con una mezcla de sorpresa y ternura que no sentía desde hacía años. Horas después, él la buscó. La siguió discretamente hasta un pequeño mercado donde vendía con esfuerzo su mercancía, ayudando a una anciana que parecía tener problemas para caminar. Isabela no era rica, no tenía estudios en Harvard ni hablaba varios idiomas, pero tenía lo que él había estado buscando desesperadamente: un corazón generoso, sin interés, sin máscaras. Y ese día, Edgar supo que su juego había terminado, pero su historia apenas comenzaba. Isabela no tenía una vida fácil. Nació en un pequeño pueblo rodeado de montañas, donde el sol calentaba fuerte durante el día, pero las noches eran heladas. Su padre, jornalero, desapareció cuando ella era apenas una niña. Su madre, enferma, falleció cuando Isabela tenía 15 años. Desde entonces, fue su abuela, doña Rosario, quien la crió con manos firmes y corazón inmenso. Vivían de lo que la tierra les daba: papas, cebollas, tomates y frutas que vendían en la ciudad cada semana. El dinero no alcanzaba para lujos, ni siquiera para caprichos sencillos, pero Isabela no se quejaba. Tenía la costumbre de hablarle a las plantas como si fueran personas. Les cantaba mientras regaba, les agradecía antes de cosechar. Quizás por eso
crecían tan hermosas. Ese día en la ciudad, después de haber dado parte de su almuerzo al mendigo, regresó al mercado con el corazón tranquilo. Vendió algunas frutas, compartió un café con una vendedora vecina y cuando el sol empezó a esconderse, emprendió el regreso a casa. Lo que no sabía es que no estaba sola. Edgar la seguía de lejos, no como un espía, sino como un hombre cautivado. Había pasado su vida rodeado de personas que fingían, que sonreían por interés, que lo alababan para ganar favores. Pero Isabela era diferente, auténtica, transparente, y él no podía quitársela de la cabeza. Pasaron los días. Edgar, aún disfrazado, volvió al mismo lugar de la estación. Esperaba volver a verla, y ella volvió. ¿Otra vez usted aquí?, preguntó Isabela con una sonrisa tierna. ¿Sabe qué? Esta vez traje pan casero. Lo hice yo misma esta mañana. Sentándose junto a él, sin miedo a las miradas ajenas, partió el pan y le ofreció la mitad. ¿Tiene familia?, le preguntó con curiosidad. Edgar no respondió, solo negó con la cabeza. Debe ser muy solitario estar aquí, pero no se preocupe, no está solo ahora. Esa frase lo tocó profundamente. Por primera vez, en mucho tiempo, alguien no solo lo veía, lo sentía. Edgar comenzó a visitarla en el mercado. Seguía disfrazado, claro, fingiendo ser un mendigo amable que pasaba a saludar. Isabela le guardaba frutas, le tejía gorros con lana barata y le hablaba como a un amigo. Nunca preguntó por su pasado ni por sus miserias. Solo lo trataba con bondad. Y mientras ella le hablaba de su abuela, de sus tomates, de su sueño de tener una tiendita propia, Edgar sentía que su mundo se desmoronaba. No podía seguir engañándola, pero tampoco podía arriesgarse a perder esa conexión pura. Y si, al descubrir quién era en realidad, ella lo rechazaba por creer que la había usado, y si pensaba que todo era una burla, una tarde, viendo a Isabela ayudar a un niño perdido en el mercado a encontrar a su madre, Edgar entendió que ella no necesitaba ser salvada. Ella era la salvación. Tenía que decirle la verdad. Pero antes de poder hacerlo, el destino dio un giro. Un paparazzi lo fotografió saliendo de un auto de lujo y al día siguiente, su rostro apareció en las noticias. Edgar Solano, el magnate misterioso, visto en zona popular. Isabela vio la noticia por casualidad en la televisión de un puesto de electrodomésticos usados. Y entonces lo reconoció. Sus ojos se abrieron de golpe. El mendigo que le daba los buenos días cada semana era en realidad uno de los hombres más ricos del país. Su corazón latió con fuerza. No entendía nada. No sabía si reír, llorar o salir corriendo. Pero lo que más dolía era una sola pregunta que la atravesó como un cuchillo. ¿Por qué le había mentido? El día que vio la imagen en la pantalla, Isabela sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Ahí estaba él, el supuesto mendigo, con su barba bien recortada, un traje a la medida y gafas oscuras, rodeado de guardaespaldas, subiendo a un automóvil que costaba más que todas las casas de su pueblo juntas. No había error posible. Era él, Edgar. Sintió una punzada en el estómago. La bufanda que le había dado también era parte del disfraz. ¿Y sus sonrisas? ¿Su silencio? ¿Todo había sido un juego para él? Isabela corrió al puesto de su abuela y guardó sus cosas sin decir palabra. Ni siquiera se despidió. Subió al bus más próximo de regreso al campo con los ojos llenos de lágrimas. No estaba enojada por el dinero. No lo odiaba por ser rico. La herida venía de otro lugar, de la humillación de haber abierto su corazón a alguien que la observaba desde arriba, disfrazado de abajo, de haber confiado en un extraño y descubrir que él era todo menos eso. Edgar, por su parte, lo supo esa misma tarde. Fue al mercado como siempre, sin disfraz, con el corazón en la garganta, decidido a contarle todo.
Pero ella no estaba, ni las frutas, ni las cestas, ni el aroma a pan caliente. Solo quedaban cajas vacías y un silencio que dolía. Preguntó, buscó, llamó a los dueños de los puestos vecinos, pero nadie le dio respuesta clara. Algunos lo miraban con sospecha, otros con recelo. Y entonces entendió. Ella sabía. Pasaron los días. La noticia de su disfraz comenzó a circular por medios de chismes, como si fuera una excentricidad más de un millonario aburrido. Algunos lo aplaudieron por probar el alma humana. Otros lo criticaron por burlarse de la pobreza. Pero Edgar no pensaba en eso. Solo pensaba en ella, en su sonrisa serena, en la manera en que partía el pan, en cómo lo miraba sin esperar nada, en todo lo que había arruinado. Decidió ir al pueblo. Tomó su coche y viajó por horas, siguiendo las pistas que había conseguido. Una vendedora le dijo que Isabela era de una comunidad agrícola en las montañas. Otro le habló de una casa de adobe, de una abuela con piernas enfermas y gallinas en el patio. Finalmente, la encontró. La casa era pequeña, pero pintoresca. Tenía macetas colgadas en las ventanas y un huerto con flores silvestres. Y allí estaba ella, con el rostro serio, las manos llenas de tierra y el corazón hecho pedazos. Isabela, dijo él desde la verja, ¿qué haces aquí? Su voz era distinta. Ya no era la voz cálida que lo había acogido. Era firme, cansada. Vine a explicarte. No supe cómo decirte la verdad sin perderte. No quise hacerte daño, pues lo hiciste igual. Las palabras cayeron como piedras. ¿Todo fue un experimento? ¿Yo era solo una más? ¿Una historia para contar en una cena elegante? No, respondió él, dando un paso adelante. Tú no eras parte del plan. Fuiste la excepción, la única que me vio como humano. Y por eso me enamoré de ti. Ella lo miró. El viento jugaba con sus cabellos, y aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, no se quebró. Quizás te enamoraste, pero no confiaste. Y yo no sé amar a alguien que comienza mintiéndome. Volvió a entrar a la casa y cerró la puerta con suavidad. Edgar se quedó afuera, solo, por primera vez, sin máscaras, sin trajes, sin fortuna que lo salvara. Y supo que el dolor que sentía era el precio de la verdad mal contada. Pero no pensaba rendirse. No después de haberla encontrado. Isabela pasó días sin poder dormir. Aunque su cuerpo seguía la rutina del campo, regar el huerto, cuidar a su abuela, alimentar a los animales, su mente se había quedado atrapada en aquella conversación frente a la verja. Las palabras de Edgar no dejaban de sonar en su cabeza. Me enamoré de ti. Pero, ¿de qué servía el amor cuando había nacido del engaño? Durante años, Isabel había soportado miradas por encima del hombro, comentarios hirientes y rechazos en silencio. Nunca se quejó. Siempre pensó que debía conformarse con poco, que no tenía derecho a soñar en grande. Hasta que apareció él, con su mirada intensa escondida tras la suciedad, con sus silencios que parecían escuchar de verdad, con sus gestos amables que, sin saberlo, sembraron esperanza en su pecho. Y entonces todo eso se derrumbó. Se sintió tonta, ilusa, pequeña, pero la rabia no duró tanto como el dolor, y el dolor no duró tanto como la claridad. Una mañana, mientras preparaba pan para el mercado, doña Rosario la observó en silencio y con voz suave le dijo: «Tu tristeza no viene de que él mintiera, sino de que tú misma olvidaste cuánto vales. Tú no fuiste una prueba, fuiste una luz». Esas palabras golpearon algo dentro de ella. Se detuvo, cerró los ojos y respiró hondo. Quizás tenía razón. Quizás ya era hora de dejar de ser solo la campesina buena que da y no exige. Quizás
Era el momento de decidir quién quería ser. En la ciudad, Edgar también estaba cambiando. Había detenido su agenda de reuniones. Su empresa seguía funcionando, claro, pero él estaba desconectado. Iba al parque donde se habían visto por primera vez. Se sentaba en la misma esquina, ya no como parte de un experimento, sino como alguien que necesitaba reconectar con la humanidad que había perdido entre tantos lujos. Había contratado a un equipo para ayudar a comunidades rurales. No le dijo a nadie que era por ella, pero cada decisión que tomaba tenía el eco de su voz. Días después recibió una carta, una hoja sencilla, escrita a mano, con letra firme. No quiero que vengas más a buscarme, no porque te odie, sino porque necesito encontrarme a mí misma, sin ti. Si de verdad me amaste, déjame ser libre. Y si nuestro destino es coincidir de nuevo, entonces será en igualdad, no entre mendigos y princesas disfrazadas, sino entre dos almas completas. Isabela. Edgar leyó esa carta 1000 veces. No era un te perdono ni un te amo, pero era algo mucho más valioso, un límite, y por primera vez en su vida lo respetó. Pasaron semanas. Isabela volvió al mercado, pero ya no era la misma. Se cortó el cabello. Se inscribió en un programa de negocios rurales que una fundación había abierto en su zona. Empezó a ahorrar para montar su propia tienda, no solo de frutas, sino de productos artesanales. Ya no se encorvaba al caminar. Ya no bajaba la mirada cuando alguien importante pasaba. Y aunque todavía dolía recordarlo, ya no lloraba por él. Una tarde, en una reunión comunitaria, un hombre trajeado llegó a presentar un proyecto de inversión para mujeres emprendedoras del campo. No era Edgar, pero venía en su nombre, y entre los papeles, entre los formularios y becas, había un sobre con su nombre. Dentro, una nota breve. Gracias por enseñarme a mirar, y por enseñarme a perderte con dignidad. Hoy, tú eres mi ejemplo. Edgar. Ella sonrió. Por primera vez, sin amargura. Había sido engañada, sí, pero también había sido despertada. Y cuando el alma despierta, ya no vuelve a dormir. Durante años, Edgar Solano fue intocable. Sus decisiones movían mercados. Su firma cerraba contratos millonarios. Su presencia abría puertas en los más exclusivos círculos sociales. Era temido, respetado, envidiado, pero ahora estaba solo. Desde que se reveló su experimento como mendigo, la opinión pública se dividió. Algunos lo llamaban visionario, otros arrogante, pero en lo íntimo, en lo que no salía en los titulares, Edgar se estaba desmoronando. Isabela ya no era una figura lejana, era un faro al que ya no podía acercarse. Había seguido su consejo. No volvió a buscarla. No envió flores, ni cartas, ni llamadas, pero su ausencia pesaba como una culpa silenciosa. Su imagen aparecía en cada rincón de su casa, en la taza de barro que ella le regaló, en la bufanda que aún colgaba detrás de la puerta, en el pan que ya no tenía sabor. Intentó enfocarse en su empresa, pero algo había cambiado. Las reuniones le parecían vacías, las felicitaciones huecas. Ya no encontraba sentido en acumular cifras cuando no tenía a nadie con quien compartirlas de verdad. Mientras tanto, en el campo, Isabela florecía. Su proyecto de tienda artesanal había ganado una beca completa gracias al programa impulsado por la fundación que, sin saberlo ella, Edgar había financiado. Pero no lo hacía por él. Lo hacía por ella, por su abuela, por todas las mujeres como ella que crecieron creyendo que no merecían más que sobrevivir. Cada vez que un proveedor intentaba subestimarla por ser joven o mujer, ella respondía con firmeza. Cada vez que la invitaban a ferias o entrevistas, hablaba de sus raíces con orgullo. Y cada vez que pensaba en Edgar, en el dolor que vivió, se lo permitía, pero no se detenía.
Edgar, por su parte, comenzó a ser cuestionado por su junta directiva. Necesitamos que regreses al control total, le dijeron. La prensa no olvida. Los inversores quieren certezas. Él simplemente respondió: ¿certezas? Yo viví toda mi vida con certezas, y ninguna me hizo feliz. Los rumores de que estaba deprimido se esparcieron. Algunos socios comenzaron a buscar alternativas para reemplazarlo. Un abogado, ambicioso y joven, propuso una votación para destituirlo como CEO. Edgar no luchó, no gritó, solo observó. Y en medio de todo ese caos, entendió algo que le dolió más que cualquier traición. Había construido un imperio sobre la apariencia, no sobre la verdad. Y ahora que la verdad lo había alcanzado, ese imperio se tambaleaba. Un mes después, Edgar recibió una invitación. No era un evento elegante, ni una reunión de negocios. Era un pequeño festival rural, donde se anunciaba la apertura de una nueva tienda de productos orgánicos y artesanales, liderada por una mujer campesina, Isabela Cárdenas. Durante varios minutos, Edgar sostuvo la invitación entre sus dedos. Podía ir, podía intentar verla, felicitarla, tal vez reconectar, pero también sabía que ya no era su momento, que ahora el centro del escenario era de ella, y que si realmente la amaba, no debía robarle ese brillo. Debía admirarla desde lejos, con el corazón lleno, aunque las manos vacías. El día del festival, Isabela se preparó con una mezcla de nervios y emoción. Había trabajado duro, había llorado y sanado, y ahora estaba allí, con su abuela a un lado, cortando la cinta inaugural de su tienda, mientras los aplausos la envolvían. Al fondo, entre la multitud, un hombre con gafas oscuras la observaba. No se acercó, no dijo nada, pero sus ojos, aún tras el cristal, brillaban con una mezcla de orgullo y tristeza. Isabela lo vio, y por un instante sus miradas se cruzaron. No hubo palabras, solo una sonrisa tenue, como una despedida silenciosa. Ella volvió la vista al frente, respiró hondo y siguió sonriendo. Edgar se dio media vuelta. Sabía que el momento había terminado, pero también sabía que, gracias a ella, había comenzado a convertirse en alguien nuevo. El tiempo, ese viejo sabio silencioso, siguió su curso. La tienda de Isabela se convirtió en un pequeño milagro local. Sus productos viajaban a otras provincias. La gente venía de lejos para conocer a la joven campesina que había construido su sueño desde la tierra y la humildad. Ella daba charlas sobre el liderazgo femenino rural, participaba en programas comunitarios y, sin querer, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchas mujeres que habían sido silenciadas o ignoradas. Pero en su intimidad, en las noches más serenas, cuando el viento silbaba entre los campos, Isabela a veces cerraba los ojos y pensaba en él, no con rencor, sino con una nostalgia dulce y serena, porque no todo lo que duele merece olvido. Mientras tanto, Edgar había renunciado oficialmente a la presidencia de su empresa. Se fue sin escándalos, sin ruedas de prensa, sin discursos dramáticos. Solo dejó una carta escrita a mano donde decía: una empresa no se lidera con poder, se lidera con conciencia. Y la mía, gracias a una campesina de manos ásperas y voz clara, al fin despertó. Desde entonces, comenzó a viajar por el país. Visitó comunidades olvidadas. Aprendió a trabajar con las manos, a compartir sin cámaras, sin reconocimientos. Descubrió que había una vida entera que él nunca había tocado y que esa vida lo transformaba en alguien más humano. Pero en el fondo, sabía que había una historia que había quedado incompleta. Un año después, era primavera. Las flores estallaban en colores en los caminos de tierra. La tienda de Isabela celebraba su aniversario.
El pueblo organizó un pequeño evento con música en vivo, platos típicos y decoración hecha a mano. Isabela, vestida con un vestido blanco sencillo, caminaba entre los puestos saludando a los vecinos. Su risa era ligera, su mirada luminosa, y en el fondo, él estaba allí. Edgar, sin traje, sin escoltas, sin disfraces, solo un hombre, con un corazón en las manos. Ella lo vio antes de que él dijera nada, y esta vez no evitó su mirada. Se acercó con pasos tranquilos, y cuando estuvieron frente a frente, no hubo tensión, solo silencio lleno de historia. «Has vuelto», dijo ella, con voz baja, «no para recuperar lo que perdí», respondió él, «sino para agradecer lo que me diste». Ella bajó la mirada por un instante. Sus dedos jugaron con la punta del mantel del puesto de flores. «No te mentí aquella vez, cuando te pedí que me dejara ser libre, y no me mentí a mí mismo cuando lo hice», contestó él. Un momento de pausa, un suspiro compartido, y luego Edgar sacó de su bolso una caja pequeña de madera. «Esto es para ti», dijo, tendiéndosela. Isabela la abrió. Dentro había una semilla y una nota. «No todas las semillas florecen cuando las sembramos. Algunas necesitan tiempo. Si crees que es tiempo, si aún hay tierra fértil entre tú y yo, siembra esto. Si no, guárdala como recuerdo de un amor que quiso ser honesto, aunque llegó tarde». Isabela lo miró con los ojos brillando. No respondió, no lo abrazó, no lo besó, solo cerró la caja y la guardó junto a su pecho. «Te escribiré cuando decida plantarla», dijo suavemente. Edgar asintió. No pidió más. No exigió respuestas. Solo sonrió. Y esa sonrisa, por primera vez en mucho tiempo, era libre. Esa noche, Isabela caminó sola por su jardín. Miró el cielo lleno de estrellas y en sus manos sostuvo la semilla. No sabía qué decisión tomar, pero por primera vez no tenía miedo, porque ahora sabía que la verdad, dicha con humildad, no hiere, sana. Pasaron semanas desde aquella noche estrellada. La semilla, resguardada en su caja de madera, reposaba en la repisa más alta de la habitación de Isabela. No la había olvidado. La veía cada mañana al despertar. La sentía cerca, como una promesa silenciosa. Mientras tanto, su vida seguía. La tienda crecía. Llegaban pedidos de otras regiones. Mujeres de distintas comunidades querían asociarse con ella, aprender, compartir. La pequeña campesina de antes ahora era un ejemplo de fortaleza. Y sin embargo, en el rincón más íntimo de su alma, Isabela aún guardaba una pregunta que no se atrevía a decir en voz alta. ¿Y si él realmente había cambiado? ¿Y si el amor, cuando es maduro, merece una segunda floración? Edgar, por su parte, no esperaba respuesta. Después de entregar aquella semilla, volvió a sus viajes por el interior del país. Visitó cooperativas, ayudó a construir escuelas, financió proyectos de agua potable y, lo más importante, aprendió a escuchar. Dejó de ser el hombre que lo sabía todo. Se convirtió en un hombre que aún tenía mucho por aprender. Y en cada pueblo al que iba, preguntaba por las mujeres líderes, por los jóvenes emprendedores, por las historias de lucha que inspiraban de verdad. Ya no quería ser protagonista, quería ser útil. Pero algunas noches, bajo algún cielo rural, recordaba los ojos de Isabela y sonreía, no con tristeza, sino con esperanza. Un día de mayo, cuando los campos estaban cubiertos de flores silvestres y la brisa olía a tierra mojada, Isabela tomó la decisión. Sacó la caja de la repisa, la abrió con manos firmes y sostuvo la semilla entre sus dedos como si acariciara una parte olvidada de sí misma. Salió al jardín, donde el sol comenzaba a caer. Eligió un lugar especial, entre sus plantas favoritas,
y cavó un pequeño hueco en la tierra. La enterró con cuidado, la cubrió y la regó suavemente. Luego volvió a entrar y escribió una carta. He plantado la semilla, no por nostalgia, sino por convicción, porque ya no somos los mismos, y porque si algo va a crecer entre nosotros, debe hacerlo con raíces limpias. Ven cuando quieras, pero ven como eres, sin promesas, sin trajes. Solo tú. La firmó y la envió. Edgar recibió la carta una mañana de domingo. Estaba ayudando a pintar una escuela en un pequeño pueblo cuando el sobre llegó en manos de un mensajero. Al leerla, algo en su pecho se encendió. Pero no salió corriendo. No preparó un gran gesto. No planeó una llegada triunfal. Solo respiró. Y supo que era el momento. Días después, llegó al pueblo sin hacer ruido, sin auto de lujo, sin asistentes. Solo él, una mochila al hombro y el corazón en calma. Caminó hasta la tienda. Estaba cerrada, pero una niña pequeña lo reconoció y lo guió por un sendero hasta el jardín trasero, donde Isabela regaba las plantas bajo el sol. Ella lo vio venir. No dijo nada. Solo colocó la regadera a un lado y lo esperó de pie, con el mismo porte sereno con el que había enfrentado toda su vida. Edgar se detuvo frente a ella. Ambos se miraron y sonrieron. Él bajó la mirada por un instante y con voz tranquila dijo: «Gracias por plantarla». Isabela asintió. «La tierra estaba lista», respondió, «y yo también». Se quedaron así, en silencio, bajo la sombra de los árboles, rodeados de flores. No hicieron promesas, no hablaron del futuro, solo se tomaron de la mano. Y en ese gesto simple, sin fuegos artificiales, nació un nuevo comienzo. Meses más tarde, la semilla que él le había dado germinó. Creció fuerte, verde, viva, justo en el centro del jardín. Y cada vez que la miraban, recordaban que algunas historias de amor no llegan para deslumbrar, sino para transformar, porque donde hay verdad hay raíz, y donde hay raíz florece la esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que aún cree en el amor honesto. Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres escuchar más relatos como este, suscríbete y activa la campanita.